Muy bienvenidos, pero muy bienvenidos a todos. Estoy muy contenta, muy emocionada, muy feliz de presentar este cuarto íntimo ya de nuestra secuencia de íntimos que venimos trabajando, que venimos presentándoles y ofreciéndoles también a ustedes para que puedan disfrutar un poco de eso que es el proceso, ¿sí? De realización de un libro, que como bien saben ustedes, es un proceso que lleva muchísimo tiempo, que lleva muchísimo trabajo sobre todo, y que lleva muchísimo de nosotros ahí adentro, ¿no? Muchísima satisfacción también al final de ese proceso, porque lleva algo muy profundo de nosotros, también un descubrimiento, un conocimiento, que solo se llega a través de ese proceso de escritura. Hoy vamos a trabajar, presentar orgullosamente este libro tan hermoso que fue, se cayó todo, que fue el último, ¿sí? Que presentamos al fondo del agua. Bueno, sé que muchos de ustedes estuvieron en esa presentación tan zarpada, tan gigante que estuvo ahí en la plaza. Ahí, bueno, se van sumando también de a poco algunos, así que ahí los voy a ir aceptando. De nuestra queridísima Carito Ballesteros, ¿sí? ¿Estás por ahí, Carito? Hola, ¿estás por ahí? Oli. Hola. Hola. Bueno, no te vemos, Carito. ¿Dónde estás? Ahí estaba activando. Hola. Hola. Bueno, pero muy bienvenida a este íntimo. ¿Cómo estás? Ahí desde la casa donde se gestó este maravilloso libro también. Yo sabía que iba a pasar esto, que iban a empezar a entrar una vez que largaron. Estuvimos media hora sin que entrara nadie. Bueno, bienvenidos a todos también los que están entrando ahora. Bueno, Carito, ¿cómo estás? Bien, contenta, un poco nerviosa. Es como actuar. Es como actor y por cámara, bueno. Actuar, una actuación que me gusta mucho también. Bueno, agradecerte por esta invitación. Me parece que si bien este producto es maravilloso, también hay cosas que por ahí me gusta compartir acerca de la intimidad de cada uno de los poemas o de la idea, ¿no? Y bueno, por ahí es algo que estoy haciendo en el trayecto de entregar los libros, de ver a gente que hace mucho que no veo, compartir un rato, y después poder tener devoluciones, que es algo que salió a posteriori, ¿no? Y bueno, quizás poder contarles algunos chismes y leerles algunos de los poemas, me parece una idea maravillosa, de viernes. Me encanta, me encanta. Este viernes de cuarentena con vino, por supuesto. No sé qué tendrán los invitados también acá para tomar. Espero que algo rico. Bueno, y en realidad, como ustedes saben, estos íntimos, un poco, por supuesto que Carito les va a leer, les va a contar, pero también la idea es que ustedes puedan participar a través de preguntas, ¿sí? De inquietudes, de cosas que a lo mejor les generó el mismo libro. Algunos de ustedes lo tienen en el libro físico, y para esto yo te cuento que para quienes no tenían el libro, yo lo que hice fue socializarle un par de poemas, que hice yo una selección ahí, para que, nada, pudieran acercarse al libro, también un poco al prólogo, ¿sí? Y conocerlo, y a partir de ahí también, bueno, ver qué les pasaba con esos poemas y que también pudiesen, ¿no? Contarte a vos o preguntarte, o bueno, como yo les decía, sin vergüenza, todo es válido, pueden decirles si hubo algo que les conmovió también simplemente y solo quieren expresar eso también. Pero bueno, primero vamos a iniciar como esta conversación, ¿sí? Yo lo que voy a hacer ahora es hacerle algunas preguntas a Carito, para que ella les empiece a contar, y en el medio va a hacer un par de lecturas, y después abrimos la ronda de preguntas, ¿sí? Para que ustedes puedan también preguntar, y bueno, a lo mejor cosas incluso que surgen de este mismo
encuentro, ¿no? Esta es mi pregunta. A mí me gustaría, bueno, porque conozco el proceso del libro desde el comienzo, pero también porque Carito fue una de las personas fundamentales también de este escuela de escritura que ustedes hoy conocen como el Brote. Por un pedido de ella, yo siempre le cuento esto porque para mí es muy importante, por un pedido de ella, yo volví a dar talleres presenciales, ¿no? Y cuando me encontré de nuevo con esa experiencia, me pareció que decía, ¿qué estuve haciendo hasta este momento? Así que gracias a ese ímpetu de ella, ¿sí? A ese pedido que invocaste, también un poco este brote que está acá entre nosotros existe. Entonces, conozco desde muy el principio, los inicios también de todos estos poemas, y bueno, entonces yo quería preguntarte para que empezaras a hablar y a contarnos qué, cómo fue o qué es lo que vos sentiste como primer impulso para empezar a escribir, ¿sí? Ya sean estos poemas que después terminaron siendo estos poemas del libro, o qué es lo que te llevó en ese momento a decir, quiero escribir poesía. Bueno, yo me voy a desaparecer y te voy a dejar a vos, que sos la protagonista de esta noche, así que Bueno. me voy de la cámara y bueno, empezá. Bueno, me encanta hablar de esa parte, de esa parte primera. Yo no sabía que podía escribir un libro. Estaba en un momento en el cual escribir un poema me parecía que salía, pero no sabía si eso que estaba escribiendo era un poema. Y la conocí a Flor y me dijeron que daba talleres, entonces le escribí un día con esa necesidad de decir, che, ¿me das unas clases para ver si esto que me está saliendo y que sale por la escritura y no sé si es un poema, es posible que sea un poema o qué carajo es? Necesitaba sacarme esa duda con un amigo con el que vivo en Viamonte, que es una casa comunitaria y que, bueno, es un punto importante en el libro. Entonces, ahí empezamos los talleres con Flor, que después fueron 4 clases, y en el 2017 empezaron unos talleres de verano, bueno, y ese fue el comienzo de los talleres de los miércoles, que duró 3 años con los compañeros. Y bueno, ahí me parece que es un punto inicial para pensar cómo se fueron gestando. Y a los 2 años, yo creo que más o menos fue cuando Flor ya nos dijo, ¡hey, ya escribieron un montón! Es hora de empezar a pensar en un libro. Y, uy, qué difícil. No, había un montón de material, ¿no? Ya, pero pensar en una estética o en una orientación había sido como un tema ahí, porque como que quería ir para un lado, pero me salía para el otro, y aparece el agua como un elemento muy importante a través de pensarlo como río, como mar, como lágrimas, y bueno, había un contenido respecto a eso y lo que se iba compartiendo también. Hubo un verano donde fuimos a La Bolsa a hacer una clínica y en ese momento yo había llevado como un tema posible del agua y estábamos en el río y había birra y estábamos compartiendo. Entonces ahí como que fue un punto que marcó algunos de los lineamientos. Bueno. Voy a empezar con este poema que se llama En el fondo del río. Quizás el deseo solo se trate de eso. Un pequeño pez que deambula buscando a tientas el compás de la correntada y se hunde en el fondo del río, encrecida, turbio, y se deja arrastrar sabiendo que solo lo que se suelta puede volver a flotar. Respecto a el agua,
para seguir pensando en el elemento, y me pareció importante mencionarlo. En una de las clases del taller, Flor nos había presentado un poema de Foucault que se llama Contra el cristal de la pecera de Acuario, que fue un poema que me gustó muchísimo y que lo compartí con muchos amigues. Soy de las que aprovecha las reuniones con amigues y saca algún poema o lee algo que escribió. Y bueno, a colación de ese poema me marcó un montón. Después seguí pensando en esa concepción, en cierta forma, de la pecera dentro de la pecera. Y ante una consigna de una clínica de mis poemas, Flor me puso un frasco al frente con un brochecito y me dijo, bueno, tenés que tirar el broche y escribir a ver qué pasa. Bueno, y no respeté la consigna, me quedé mirando eso, y salió este poema que se llama Vos me decís. Lleno un frasco hasta la mitad de agua, me decís, que le tire un objeto a ver qué pasa. Y me quedo mirando las gotas junto al vidrio encapsulado. Pienso, pienso y pienso, ¿qué objeto podría meter allí que flote o que se hunda? No entiendo si el juego está en intervenir ese frasco con un objeto. No puedo decidirme porque me atrapó esa imagen del agua contenida en una pecera y verme fuera, por más que afuera hay otra pecera. Y me pregunto qué objeto sería yo, si uno que flota o uno que se hunde, o solamente uno que se queda encapsulado, viendo desde afuera todo lo que no puede resistir al fondo del agua. Bueno, hay un dato fundamental que son las ilustraciones. El poema que les leí tiene esta ilustración, que la adoro, me encanta. El proceso de estas ilustraciones fue como también un recorrido muy lindo, porque me reunía con Marcelo Ardiles, que es quien hizo las ilustraciones, y también las guardas que aparecen abajo, y que tienen un sentido, ya se los voy a chusmear. Esas cosas que no están acá, esos secretitos. Bueno, y en este proceso también era como recorrer cada uno de los poemas con él y contarle a dónde lo había escrito, o bajo la consigna en qué recuerdo había traído. Y bueno, la verdad es que salieron unas imágenes fantásticas. Y bueno, bien, a colación de eso, aprovechar para agradecer a toda la gente que formó parte, a Diego Roya, a Dani Brollo, que estuvo en el diseño de tapa, a Carlita Isabel, que es una de mis compañeras, hizo la contratapa maravillosa, el prólogo de Maya Morzano, que también es un poema maravilloso. Bueno, voy a continuar con, seleccioné algunos poemas que están bastante atravesados por la convivencia, en cierta forma. Y en esa convivencia que también tiene que ver con instrucciones, quizás algunas veces, y modos de compartir, y pensar otras alternativas, ¿no? Y proponer, salió que se refiere a los cuidados de las plantas. Y a lo que sentía, o por ahí siento, respecto al cuidado. Se llama Vos me decís que es simple. Vos me decís que es simple, crear y criar una planta, y tu jazmín trepa sin permiso por un barral nuevo cada vez que me asomo al patio a fumar y me intimida. El hijo del cactus que no supe cuidar se asoma radiante entre yuyos y soledad. Crece solo, me decís.
El guiso se condimenta con el ají picante de tu plantita. Lo veo brotar cada temporada. Luego se seca, parece momificada. Al tiempo amanece florando. Vos me decís que es simple crear y criar una planta, pero mi ansiedad pone fin a la espera en un exceso de agua. Entonces de nuevo repito la despedida y me repito a mí misma como un mantra. ¿Serán los brotes ajenos? Bueno, y para seguir con esta idea por ahí del convite del cotidiano, y este poema también es, por ahí, lo escribí para Meli, para una de las compañeras con las que vivo, pero por ahí me doy cuenta que me lo escribí a mí también un poco. o a lo que sale de cada habitación, ¿no? Un convite. Al interior del sol. El despertador ya sé, aburrió de sonar. Quisiera que seas vos, tu mano abriendo la puerta de salida, lúcida o dormida, que salgas de esa oscuridad de una vez. Podría gritarte hasta quedar sin voz, salgamos al sol, que lo pálido se nos vaya de la piel y chamusquemos la mirada. Preparo el mate yo, dale, salí. ¿Cuántas horas te lleva a armarte? ¿Cuántos pedazos perdiste ayer? No todo puede ser tan peligroso. Léelo a ese autor tan encriptado que decís que no te den miedo las palabras que abren preguntas, que no te den miedo las vueltas de tu propia calecita. Pero vos tenés hambre y miedo y por eso te encerrás. Quisiera que seas vos, tu boca abriendo la palabra de salida, y veamos qué hacemos para devorarnos el miedo bajo el sol sin caer en el consuelo. Bueno, y por otro lado, otra de las selecciones que pensé para compartirles tiene que ver un poco más, bueno, también es como que los crecimientos y los brotes atraviesan el poemario un poco, y también lo que no brota, lo que muere. Y en una primavera, creo que fue en el 2018, nos invitaron al Cabildo a leer poemas en un evento, y bueno, este poema lo había realizado para esa actividad. Se llama No todo puede florecer por la estación. Paso agosto que no es poco. ¿Quién dijo que el invierno aquieta? ¿Quién dijo que es época de resistir? El cuerpo como un tronco se seca con el frío y busca quebrantarse cuando se vacía. El cuerpo como un tronco que ya ha muerto comienza a romperse desde afuera. Sin embargo, hay raíces que insisten en sostener ese tronco hueco. Y llegó la primavera como un rayo capaz de perforar esa cáscara inerte. No todo puede florecer por la estación, no todo puede renacer en un ciclo, no todo. Un rayo que atraviesa un cuerpo ya fundido, lo rompe para volverlo un nuevo espacio, un vacío, y llega a ella a invitar otras semillas que hagan un brote que sea capaz de albergar otra vida. Bueno, ¿te puedo interrumpir yo con una pregunta que creo que todos los que están acá quieren saber? Bueno. A mí me gustaría que vos nos cuentes, porque todos los procesos de escritura, yo siempre les digo a las chiques
que son muy diferentes, como uno por ahí empieza, digamos, un trayecto o empieza incluso a ejercer una actividad o un arte o un oficio como es el de la escritura, y lo primero que dice, bueno, quiero saber cómo se hace, ¿no? Yo siempre digo que el cómo se hace está también en las experiencias de cada uno de ustedes. Yo quisiera saber cómo lo haces vos, Carito, cómo es tu proceso de escritura, cuándo escribís, cuáles son los momentos que elegís para hacerlo, cuándo definitivamente no podés hacerlo. Bueno, que nos cuentes un poquito de eso. Bueno, en realidad mi proceso de escritura es exclusivamente colectivo, digamos. No es algo que me nace por inercia de decir, bueno, ahora tengo un rato y voy a escribir un poema, tal cosa. Necesito las consignas, las necesito y lo veo siempre desde lo lúdico, que eso es algo que pude ubicar y que me interesa sostener. Pero sí también pude descubrir con el tiempo que en lo que refiere a la escritura de la poesía, está pura y exclusivamente atravesado por la experiencia y por lo que estoy compartiendo con otros, bajo las consignas, ¿no? Entonces, la mayor parte de los poemas fueron escritos en el espacio del brote. Hubo algunos que surgieron en otro contexto y después, bueno, se fueron puliendo, pero salen, no sé, salen con otros, no me salen solas. Y también hay momentos, yo creo que este libro fue escrito en el momento que tenía que ser escrito, no sé si hubiese sido posible en otro contexto, por eso para mí el espacio del brote es quizás el espacio de este proceso. No sé si volvería a escribir otro libro de poemas, la verdad, y pensando por ahí en la experiencia, el año pasado de pandemia fue muy difícil escribir un poema porque atraviesa la experiencia y iba a ser desde lugares súper tristes y súper oscuros. Y bueno, ahí me puse a escribir fantásticos. Empecé a inventar otros personajes y que les pasen cosas a otros. Meterse un poco en la ficción de la ficción. Y si vuelven a surgir van a ser desde otro lugar. Creo que un poco al fondo del agua tiene que ver con ese juego también del agua y de lo íntimo también que nos atraviesa, lo interno que atravesamos. Interesante esto que decís, porque si te pones a pensar en los poemas del libro, en la mayoría de los poemas hay otros, ¿no? Siempre o le hablas a otro o estás viendo lo que otro hace y a partir de ahí surge el poema, o el poema surge a partir de lo que el otro te dice o te interpela, ¿no? Me parece súper interesante eso que decís, además que planteas sobre la escritura colectiva, porque además es un poco, en algún punto, romper con esa idea o ese mito del escritor solitario y en silencio, ¿no? Y en un momento predeterminado para escribir. Por supuesto que hay un momento predeterminado para corregir y hay un momento predeterminado para editar, y eso es otro tema, pero el momento de la escritura es un momento que vos lo recuperás como en conjunto, con otras voces, con otras lecturas también de tus poemas, porque tus poemas cambiaron mucho a partir de las lecturas también que no solamente hice yo, sino que hicieron otros compañeros y que estuvieron ahí muy presentes, construyendo también al fondo del agua, que varios de ellos están acá presentes, por suerte ya seguramente van a hablar, van a preguntarte cosas, te van a hacer preguntas que no vas a poder responder difíciles, a decir, eso. Y vos sabés que en un momento al principio de tu conversación vos retomabas una experiencia, justamente hablando de experiencias, una experiencia que yo también recuerdo con mucho amor y que las chicas que estuvieron también, que están acá, recuerdan con mucho amor, que fue esa residencia en el río. ¿Qué pensás que te pasó ahí?
sobre todo con este elemento que es tan presente en el libro que es el agua, ¿no? ¿Qué crees que pasó ahí o que puedes recuperar para contarnos? Bueno, la experiencia. Qué bueno que nos pase por encima esa experiencia, por ejemplo. Bueno, esto de compartir, de estar pasando tiempo juntos, que ya venía siendo durante 2 años los miércoles, y bueno, de pronto permitirnos el río y las consignas de Flor, por un lado, y ya previamente Flor nos habías pedido que llevemos un tema, y yo elegí algunas frases y algunos poemas que se referían al agua. De ahí salió, se me ocurrió ese tema. Y bueno, en ese proceso también, en esa situación, Flor, con cada uno de nosotros, buscaba pulir o, en cierta forma, sí, agujerear un poco las cuestiones que se nos dificultaban a cada uno. Y a mí era el punto de por ahí usar mucho la adjetivación y palabras que yo no usaría en el cotidiano. Entonces, en ese espacio aprendí a limpiar el poema y a buscar lo simple, lo sencillo, a pulirlo. Me acuerdo que había escrito 2 páginas y eso se convirtió en un poema de 1 página, y después terminó siendo así como súper simple, súper claro, y las imágenes y la construcción de imágenes fue mucho más nítida y tomó mucho más fuerza. Eso respecto a algo que adopté desde ahí, que traté que lo atraviese en los momentos de corrección, que ese punto y ese indicador, en cierta forma, pase por esos poemas. Y respecto al agua como elemento, bueno, fue también pensar en cuántos lugares la estoy nombrando, porque salía un poema de la lluvia, salía un poema del llanto, salía un poema donde habíamos descubierto con Meli que flotaban unas copas en la pileta que tenían birra, y salía un poema sobre la birra, lo que se comparte, el vino, y en ese momento era el agua, era estar frente al agua, y bueno, cómo me fusiono con esta sustancia que está acá rodeando. Y también un tema era que le tengo cierta reticencia al agua en general, y me gusta mirarla, me gusta contemplarla, pero no es algo que soy fan de meterme en la lluvia o meterme al río porque sí. Entonces también fue como, en cierta forma, una invitación a decir, bueno, me gusta escribir de esto, pero ¿desde dónde? Bueno, eso un poco. Qué hermoso, un modo de acercarte al agua a través de la poesía. Me encanta, me encanta. Y me encantó también que cuando contabas lo de la residencia, un poco también dijiste esa idea de limpiar, y digo, también el agua es un significante bueno, que purifica, que limpia, ¿no? Entonces, nada, me pareció muy hermoso. Dice, y el yo Lili que flota, segundo. Ya, ahora ya abrimos las preguntas para que pregunten todo, me gusta mucho. Yo creo que es un muy buen momento. Yo después de incluso editar el libro y bueno, y hoy me senté un rato antes a agarrarlo y releerlo porque es muy loco. Yo paso tanto tiempo con esos libros, con esos poemas, y rara vez me siento encontrarme, ¿no? Con ese libro como un espectador y más, ¿no? Y hoy dije, bueno, voy a hacer ese trabajo de agarrar el libro como si lo sacara de una librería, y abrirlo y ver qué pasa, ¿no? Y me di cuenta de que había una pregunta que yo no me había hecho nunca. No te la voy a hacer así para que sí o sí la respondas, porque, digo, puede decir, ay, no sé qué responder, pero después a lo mejor se va respondiendo sola y también se va respondiendo alrededor de las preguntas que te van a hacer los compañeros. Pero yo dije, ¿y qué hay al fondo del agua? ¿Qué hay? ¿No? Bueno, no sé, a lo mejor es también una pregunta que va respondiendo el libro, ¿no? Pero la verdad que me gustó mucho esta historia que contaste sobre el agua. Yo la verdad que no la sabía, sobre tu relación tan particular con el agua.
Sí, y también, por ejemplo, pensaba, hay un poema que se llama El sol de las 14, eh, que, que habla de un momento en el que me estoy duchando y habla de ese reflejo en los azulejos y en ese poema está atravesado el hecho de haber podido ver eso, porque bueno, qué sé yo, tenía que ver con el horario en que el sol se reflejaba, pero tenía que ver con que me había operado de la vista y antes en la ducha no tenía lentes aéreos puestos, entonces ahí había descubierto que se veía eso y fue narrar esa microexperiencia, que en realidad todo el poema habla de microexperiencias, así como cosas muy sencillas, muy simples, y cómo iba a pretender algo que no sea sencillo y simple en la estructura en general. Parece que desde ese punto fue algo bastante claro. Y respecto al yo liri, que es si flota o se hunde, todo el tiempo flota y se hunde, hace eso, hace ese movimiento todo el tiempo. Se va a hundir así constantemente para después sorprenderse de que está flotando. Es el juego constante. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, ¿El sol de las 14 lo leíste, Carito? No, no lo leíste ahora. No, leí. Bueno, me parece que estaría bueno que lo leas y después de que Carito termine de leer ese poema, abrimos la ronda de preguntas con audio, por favor, y cámara. Estaría buenísimo que se presenten, quienes van a hacer la pregunta. Bueno, si no quieren poner la cámara, no la pongan, pero quienes puedan y tengan ganas, estaría bárbaro. Así también Carito los conoce, porque yo lo que les decía, Caro, es que esta también es una instancia de las pocas que podemos generar en la virtualidad, de encuentro entre todas las personas que conforman esta comunidad, porque como vos bien dijiste, para nosotros también la poesía se hace con otros. Entonces, bueno, yo siempre les digo que no es solamente ese taller al que van semanalmente, sino que estas actividades en donde nos conocemos con otras personas, en donde podemos compartir con los otros compañeros que están en otras instancias de producción son súper importantes, así que para mí también es muy importante que vos, fundamentalmente, les conozcas a ellos también. Bueno, te escuchamos. El sol de las 14. En los azulejos puedo ver el reflejo de los brazos amasando mi cuerpo con jabón. La dama de noche tatuada en la piel, orillando entre un muslo para terminar en una flor bajo el pezón. La imagen del agua cayendo sobre mi cuerpo, mirarla en los azulejos y saber que ver eso no me ahoga. Bueno, y ahí faltan los aplausos que son tan hostiles su falta en esta virtualidad, pero bueno. Gracias, gracias, hermoso. Bueno, ahí seleccionaste algunos más para leer entre preguntas y preguntas. No sé quién va a ser, quién va a me encanta que hay grupos ahí reunidos, ahí está Jimmy Vero, ahí las veo. Bueno, no sé quién va a abrir la ronda de preguntas. Yo. Perfecto, perfecto, las amo. Gracias por estar. Ojalá se entienda, Flor, y si no, ayúdame. Bueno, Carito, me re gustaron los poemas que leíste. Mi pregunta va más a cuando que va al proceso de selección o al proceso de construcción del poemario, de cómo uno va seleccionando estos poemas que entran o no. Más tiene que ver con si existen poemas viejos que uno dice, bueno, entran acá o no, si se puede poder poner, entran poemas random o en tu proceso siempre fueron construidos para específicamente este libro, ¿no? Mira, en mi caso, este poemario empezó con creo que 30 poemas y terminó con 17, así que hubo 13 que tuvieron, fueron eliminados, digamos, pero porque yo sí, en determinado momento busqué esa sintonía entre el tema que estaba eligiendo, la orgánica y la voz también. Me parece que más bien fueron eliminados porque tenían que ver con otra voz o
quizá de los primeros años, palabras que ya no quería o no me resultaban cómodas, o experiencias que ya no eran... Sí, que no te encontrabas ahí. Claro, ya no me encontraba ahí, exactamente. Y bueno, cuando tomó también una determinada forma, que además de, a colación de eso también quería contar, cuando tomó una determinada forma que tenía que ver con decir, bueno, el título no era este título, era otro, surgió después, pero sí tenía que ver con el agua. Había en ese momento unos 24 o 25 poemas, y yo comencé con este proceso de revisar, a partir de lo ya escrito, que le faltaban algunas correcciones, pero más o menos iba a hacer eso, de iniciar las ilustraciones con Marcelo Ardiles, y en ese trayecto lo que se me ocurrió que me parecía que podía acompañar era el recorrido de un día, porque cada poema, de un modo u otro, sea explícito o en la situación que fue escrita, narra un horario, entonces por eso las guardas recorren todo un día, y en su momento fueron como 24 horas, 24 poemas. Después, digamos, se fueron limpiando y las guardas se fueron acortando también respecto al al circuito del Sol y la Luna. Bueno, finalmente hubo algunos que... Claro, que reayuda a ordenar, y en realidad eso del poemario. Sí, y ese recurso me encantó porque me pareció súper lúdico, y a la vez también me ponía a pensar y decir, bueno, ¿por qué quiero que este poema esté acá? ¿Qué tiene que ver con el otro? ¿Qué tiene que ver en este horario? Incluso también es esa pregunta que decís, ¿me identifico con este poema o ya no? Y no me identifico, no lo leería, entonces si no lo leería, ¿por qué lo compartiría? Bueno, también fueron eliminados varios. De una. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, no se presentaron al final, o sea, no dijeron quiénes eran. Dime y... Mi Vero están ahí. Somos del Brote también. Hola. Ah, Obvio que son del brote porque esta actividad es solo para las del brote, pero Ah. ¿de qué año son? ¿En qué proceso están? Digamos. Ah, Florencia, no hacemos esas cosas. Un besito. Ahora vamos a seguir preguntándote cosas que nos importan. Bueno, dale. Bueno, ¿quién quiere seguir? Ahí Charo que prendió la cámara, un fire. Charis. Hola, Caro, hola, Flor, hola a todos, ¿cómo están? La Charis es mi profe ahora de la máquina de decir. Ay, así es, re lindo, la verdad, todo esto que genera como... La Flor nos egresó. ¿La Flor qué? La Flor nos egresó, nos hizo egresar, nos cortó ¿La el Flor nos mapa. egresó? No tenemos espacio de contención por ahora, así que bueno, yo estoy viendo. Voy a anotar en un taller de herrería o algo así. No, bueno, re lindo, Caro, tu libro. Me alegra realmente poder estar en este íntimo. Estoy en pijama, todo como para darle más tonalidad de íntimo. Y tengo acá tu libro. Y recién te iba a preguntar lo de las guardas, pero ya lo explicaste, porque yo noté lo de las guarditas y digo qué loco que ninguna es igual a la otra. Y en algunas Sí, es de día y en otras es de noche. sí, porque amanece y amanece en realidad. O sea, el recorrido del poemario va por ahí, amanece y sí. Y la parte de última también, como madrugada. Entiendo, porque es como que ponele, el sol está ahí, después empieza como a moverse más, y así hasta que anochece o no. Recién que lo expliqué lo pude entender. Notaba Sí, cosas, sí, y yo lo que busqué fue, porque en algunos momentos tengo alguna estructura, lo que busqué fue que esos poemas, o esté explícito, que está hablando de un momento del amanecer o del atardecer, o que haya sido escrito en esa situación, en esa circunstancia, que el recuerdo que trajo la escritura tenga que ver con esa situación, con una amanecida. claro, que remita a eso de alguna manera. Claro, con un momento del día, el sol de las 14, después, bueno, el de las damas de noche, que es las 8 de la noche, que es cuando se abren. Bueno, Mal, por y eso... justo, y ahí es donde empieza la guarda de la noche, y está todo perfecto, tiene la luna, tiene todo, justo está ahí esa guardita. Ahí Justo va. la primera de la dama de la noche,
Está buenísimo, bueno, mortal. Igual creo que si me detenía, mirándolo más tiempo me daba cuenta, no, mentira. Los niños que aún no leen, se divierten mucho con esas guardas. Me pasó. Sí, es que creo que funcionan como un paratexto. O sea, es como hay otro libro dentro del libro, como hay otro relato a partir de otro discurso que ya no es digamos, no es la poesía escrita, pero bueno, me parece súper poético eso porque las guardas son así como, tienen una armonía, tienen un equilibrio, no es un dibujo caótico para nada. E incluso la distribución de las estrellitas ni siquiera es la misma, o sea que son distintas noches. Muy fuerte, está buenísimo. Nunca es la misma. Después si lo miran, la distribución de las estrellitas cambia de guarda a guarda. Es como dije, yo primero dije, mira, ¿cuánto firulete le puso? Pero no, ahora son como otro poema, también en diálogo con el poema. Y nada, acá tengo este que me encanta, la lluvia que cae de adentro, que te Ajá. estuve diciendo. Y digo, qué tanguera que es la Caro. Ya lo habíamos charlado de esto. Tenés ahí, la noche se volvió vieja en el zaguán, así empieza, o sea, si, para mí eso es tanguerazo, es muy tanguerazo. Y hay mucha imagen tanguera, como bueno, primero que es de noche, obviamente, siempre ya en vez de que la lluvia caiga hacia afuera, cae hacia adentro, como esta rebelión re tanguera, y como todo es urbano, siempre en tus poemas hay mucho paisaje urbano, recuperas mucho lo urbano y me encanta. Y me gustó mucho este porque después dice el repiquetear de las gotas, es como que el verbo repiquetear también ahí como... Las gotas siempre, no me imagino una gota repiqueteando, ponerla en el campo, pero sí me la imagino repiqueteando en una baldosa o en, como que ya desde esa elección de verbos y cosas que hacen los personajes de los poemas, también lo veo como súper urbano, súper tanguero. Ahora ya no voy a poder desembarazarme de esa idea. Así Me que gusta, nada, me gusta esa idea que me has tirado respecto a lo tanguero. Es como algo que no había tenido en cuenta en la escritura. pero está bueno, vos sabés que yo bueno, siempre te he escuchado, te he leído, qué sé yo, y nunca me había dado cuenta. Siempre dije tan muy urbanos, pero no solamente urbanos de paisaje de la ciudad, son barriales eh, los contextos de los poemas. Eso recién después de el último poema ese que habías compartido en el taller La Máquina, que me pareció Claro, un contemos, tangazo. estamos hablando muy desde lo íntimo. La semana pasada escribí un poema bajo una consigna del taller de Charo, que era sobre la enumeración, y escribí sobre Viamonte, porque poesía de Viamonte como que me recuesta cambiar de tema. Y la devolución de Charo fue justamente que el poema era como muy tanguero, en el sentido de mencionar calles, lugares del barrio, y sí hay varios poemas, muchos poemas que no están acá, que van por ese lado, por la plaza, en un ejercicio que había tenido en el taller de Flor, pero creo que fue el primero, cuando hicimos con Fer, había que escribir la rutina semanal, entonces me iba todas las semanas a la Plaza Lem, que queda acá a 2 cuadras, y escribía sobre qué estaba pasando en la heladería, qué estaba pasando con el que corría, con la señora que iba con los perros, con el niño que venía siempre a jugar en los jueguitos, entonces había sido un poema, eran poemas descriptivos puramente, era la consigna, y era sobre el barrio. Claro, sí, yo me di, después ahora cuando lo vuelvo a leer, que te estaba escuchando recién y que le di una hojeada al libro, mientras tanto, ahora lo leo en clave tanguera, y bueno, es el de la lluvia que cae de adentro, primero me llamó la atención el dibujo, que me encanta ese dibujo del frasco. No, pero ese dibujo es del otro poema. Sí, Es después cuando lo leíste el del frasco me pareció, ¿no? No, de dos este del meses. frasco, Sí. Qué está bueno, me buenísimo. voy a meter acá, me voy a meter yo también acá. Me encanta. Bueno, para quienes no las conocen, porque tampoco se presentaron, bueno, Charo Ortiz, Sharon Love, es nuestra flamante egresada del año pasado, perteneciente hoy por hoy todavía al grupo de la tiranía lésbica,
o las lesbotiranes, que bueno, próximamente aparecerán en otros formatos. Bueno, estás solo vos de ese grupo. Qué flojera, ¿eh? Qué flojera, ya vamos a reclamar. Era la hora del noticiero y las otras querían escuchar lo de las restricciones. Claro, la hora del noticiero. Bueno, nada. Perdón, no me presenté, es verdad, soy Charo, el año pasado terminé tercer año en el Brote, que bueno, eso de terminar tercer año, egresarse y todo es como que le da esto de como escuela pero íntima, como una escuela familiar que fundó la Flor y que coordina la Flor. Y bueno, creo que todo lo que tengo en este momento de mi vida, que me da, digamos, no sé, me hace amar la literatura, la poesía y estar en contacto con eso y con cualquier otra actividad, es el Brote, digamos. Desde que entré ahí el Brote, es como que no he parado de brotar. Eso siento, así que bueno, gracias Brote. Y de ahí saqué a un montón de amigos, amigues, y bueno, la Carita, una de ellas, y acá Chocha, de poder participar, todos unos amigues, porque todos los íntimos que hubo, el de la Cata, el del Jero, el de la Carly, el de la Carito, es como que ya somos amigos para siempre, y eso que no éramos ¡Ay, qué compañeros, porque lindo! claro, porque yo no egresé con las chicas egresaron un año antes, la Caro, el Jero, la Cata, la Carly, y sin embargo estamos recontra en todos Sí, lados. eran tiempos donde podíamos compartir. Era el Bueno, tiempo donde nos podíamos escabiar. sí, nos conocimos en una juntada. Sí, Eh, tal cual. yo quiero decir dos cosas. Primero, que Charo empezó el taller hace mucho tiempo diciendo que ya no escribía poesía, o que no le gustaba la poesía, no me acuerdo. Pero además de todo, no se terminó de presentar, ella también es una gran gestora cultural y es una organizadora de eventos hermosísimos que siempre voy a estar invitándoles, pero además también es la fundadora de Anarcogatos, que es una editorial de fanzines, y es quien, mirá, yo se las presento acá para que le vean la cara, quien además les va a dar también este año a todos los que estén en primero la clase sobre fanzines, ¿sí? Para que ustedes puedan también hacer sus fanzines. Una grosa. Pero también quería decir algo muy importante sobre esto que están comentando y que a mí me parece fundamental, que tiene que ver con la idea de la barrialidad. Yo me acuerdo, claro, que te dije hace mucho tiempo que tu poemario tenía esa potencia barrial y que no es muy fácil de encontrar esa potencia barrial en poemarios, sobre todo localizados, digamos, federalmente, ¿no? Hay mucha cosa del conurbano bonaerense, de la experiencia de vivir en una ciudad, pero que no es nuestra ciudad, ¿cierto? Como la experiencia de vivir en una ciudad no es la misma experiencia en todas las ciudades, ¿no? Y entonces, a mí me pareció siempre, antes de que se llamase El fondo del agua, este poemario, que los poemas de la Caro tenían esa potencia de la barrialidad, ¿no? ¿Qué significa curtir el barrio, ¿no? Vivir en un barrio, sentir la vecindad, la posibilidad de habitar, ¿sí? Espacialmente una casa, poder cuidar esas plantas, porque las puedes tener en principio, ¿no? Y me parece súper interesante, vamos, así que gracias Charo por traerlo también acá. Lo del tanguero no lo tenía y me parece espectacular ya para tener también una lectura nueva que coincido absolutamente con ese tono nostálgico, melancólico, bueno, que está en ese poema, claro, que si querés pues puedes leer de la melancolía de su voz, creo que se llama La melancolía de su voz, ¿no? También lo puedes leer para ahí darle tono a este momento que estamos charlando, pero me parece súper hermoso eso y una interpretación súper interesante, Charo, así que gracias. Y esa potencia de la barrialidad, ¿no? Que es algo que siempre conversamos también acerca de el fuerte de nombrar los espacios, la postura política que tiene, ¿no? Plantarse en un lugar y hablar desde ahí. Sí, incluso mirá los firuletes, boludo, son re tangueros. O sea, ¿viste? Hay un estilo tanguero. No es firuleteado, fileteado, no sé cómo es, pero Ah, como son fileteado. tangueras esas guardas. Claro, mirá eso, ¿viste? Como de lo. Bueno, Tiene, ya está. esto que estás mostrando, que yo decidí que esté al inicio, es una frase
de Roberto Espina, que fue un compañero de la casa. Bueno, ya les había dicho que es una casa comunitaria, y cuando nos mudamos, él estaba viviendo acá, compartimos un año de convivencia, y es una frase que él mencionó, que es, ¿por qué es circular la existencia como en una calecita? Una vez que descubrís la calecita, te cagas de risa. Bueno, era parte de hecho, Roberto fue el fanzine que hicimos el primer año del Brote, se llamaba Espina de Pez, y eran todos poemas que yo conversaba con él, o pensaba sobre él, o él iba a venir a decirme entre pasillos. Entonces tenía que ver con esa experiencia de lo cotidiano, y de también el salir a caminar, y salir con la perra, y narrar el recorrido de la plaza. Bueno, es la cotidianidad. Y ahora tomé más terreno, no solamente es la casa con todo el espacio, sino también la esquina, que hay una sala de teatro, y que empecé teatro, y convencí a todos mis compañeros de la casa de que empecemos teatro, a la mayoría. Entonces somos un grupo que está haciendo teatro y nos conocemos de otro lugar, así como una experiencia zarpada. Buenísimo. ¿Querés leer, Caro, La melancolía de su voz? Sí, lo busco. ¿Es el para Roberto también? Me sonó que podía ser. Pero... Se lo escribí al Fer. A Fer. Con el que vivo. Perdón, no lo encuentro. A ver. Acá está. Perdón. La melancolía de su voz. Camina hacia el patio y busca la silla más rota, corrompida por la lluvia. Pasa debajo de las flores de la dama de noche, ajeno. Se escabulle como mosquito de enero. No se oyen sus pasos, solo sus manos rasgando la guitarra, que hace eco entre juguetes olvidados. La melancolía de su voz invita al registro lúgubre, entre anhelos y deseos acéfalos. Es su canción el empuje de las semillas que crecen lento y las pocas caléndulas del invierno. Hermoso, hermoso. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más quiere preguntar? ¿Quién más quiere decir algo? Yo creo que, a ver, ahí Tomás, ¿abrió el micrófono, Tomás? Dale. Sí. Yo quiero preguntar algo. Hola. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Tomás. ¿Cómo va? El agua representa en psicología el espectro emocional, y antiguamente tiene una carga espiritual, pues se encuentra mencionada en escrituras sagradas en las primeras instancias de la creación del mundo. Teniendo en cuenta estas concepciones, las cuales considero determinantes en el proceso creativo, más allá de la religión de cada uno, mi pregunta es, ¿le encuentras algún significado al agua como símbolo cultural en tu poemario? No sé si se entendió. Bueno, ahí, Carito. Ahí un poco hemos conversado el significado del agua, ¿no? Pero bueno, justamente Carito es psicóloga, así que, mirá. ¿Qué significa si soñamos con el agua, Carito? El significado por ahí que lo atraviesa es, me parece, este juego de, más bien de contenido y continente, de verlo y observarlo, o de querer estar o hundirse. No, la verdad es que no lo pensé de otros lugares que no sean lo que estaba atravesando en la experiencia. Eso. Bueno, gracias. Gracias. Está bueno pensar eso, ¿no? Como por ahí, digo, en esto, Tomás, ahí en esa búsqueda del significado, algo que charlamos bastante en los talleres, es esta cuestión de cómo a veces, más allá del significado, del sentido incluso cultural, como vos nos preguntás, está la experiencia o el acontecimiento de la experiencia poniéndose por encima, ¿sí? De eso que nos significa, ¿no? Digo, muchos de tus poemas que hemos escuchado, Tomás, inició hace un mes el
taller de primer año, y ha escrito unos poemas, chicas, no saben, espectaculares, o sea, increíbles, ¿no? Y en donde hay mucha experiencia, hay mucho cuerpo, hay mucha voz, ¿no? Que te llevan también a decidir ese tono, ese tema, ¿no? Está bueno pensar en eso, cómo por ahí la experiencia nos arrebata, ¿no? Cómo la experiencia del agua, en el caso de Carito, no sé, la toma a tal punto de no poder escribir de otra cosa que no sea de eso, porque de pronto veía que aparecía en todos lados el agua, estaba en todos lados. El cual decía. Sí, y también me parece que por ahí un poco más, quizá desde la materia de lo sensible, sí tiene que ver con determinados estados, ¿no? Emocionales, si se quiere, donde uno se siente empantanado, ahí fijo, bloqueado, o en el fondo, y por ahí esas sensaciones del flotar, de estar por encima, de poder estar así como un poco más estable, ¿no? En ese sentido, me parece que es fundamental el punto de lo líquido, como se puede ver o pensar. Buenísimo. Bueno, seguimos. Yo creo que acá en la sala, si no me equivoco, está Carla Isabel, que escribió la contratapa, ¿está por ahí? Carlita. ¿Ahora no está? ¿Está o está solo de escucha? No, sí estoy en los confines del COVID, pero estoy. Está atravesando el COVID con nosotros también. Me alegra. Sí, acá estoy. A mí me gustaría, Carly, preguntarte a vos, después de haber sido compañera tantos años también de Carito, ser amiga, ¿no? ¿Qué significó para vos que ella te pidiese también escribir la contratapa y bueno, cómo fue también ese proceso? Porque otra de las cosas que siempre charlamos y que hemos charlado y charlaremos también en tercer año con las chiques, es otra actividad que tiene también, ¿no? La cuestión de la escritura, que no es solamente a veces escribir nuestros propios poemas, sino también es escribir sobre los poemas de otros, y más cuando el otro es una amiga, es alguien que queremos, ¿no? Hay como, se abre también un mundo nuevo de la escritura poética ahí, ¿no? Sí, es como, fue un acto profundo de amor y fue muy hermoso para mí que me eligiera. Y venía ella trabajando sus poemas y si bien habíamos estado juntas en eso, fue muy mágico volver a leer eso y leerlo en otra clave o diferente, ¿no? Y la Caro recién decía algo como a través de las heridas, y lo que yo encuentro en ese poemario es un tratado en relación a lo cotidiano, pero que está escrito en clave de sanación. Me parece que hay una posibilidad de poder transformar algo de la herida en luz. Creo que el agua es la conducción de todo el libro, pero que es una cuestión de mucha sanación y una cuestión de mucha luz y del destello de lo cotidiano. Me parece que eso es un gran laburo y me pareció maravilloso encontrarme leyendo eso, y es a la vez una responsabilidad demasiado grande, porque te dan un poemario hermoso y a veces no se sabe si uno está a la altura de eso. Espero que te hayan gustado esas palabras, amiga. Una hermosura, una belleza. Me parece que se da un diálogo, una intertextualidad ahí, y es hermoso poder escribir, porque es como ponerse a dialogar, pero desde la escritura de uno a la escritura del otro. Es como que no sé, es como dialogar desde otro rincón del ser. Me parece que es hermoso esa experiencia, por eso te doy las gracias, Caro.
Ay, gracias a vos. Bueno, con Carla estuvimos juntas los 3 Te voy años a de preguntar taller. algo, Caro. Sí, En esa escritura, ¿por qué decís que no escribirías poesía o cómo te ves en tus próximos? Estás escribiendo ficción ahora. sí, es la idea. Es la idea en el taller de Charo. Lo que me gustaría, después termino yendo para donde fluyo, ¿no? Pero me gustaría, porque fue algo que me sentí cómoda y disfruté el año pasado, que fue muy poquito, porque al final en el año pude escribir muy poquito, pero lo que escribí fue como cuentos fantásticos, relatos breves, y me gustaría explorar por ese lado, a ver qué sale. Ujú. Bien. Se Pero viene sigo escribiendo ¿Qué poemas. pensás que es lo que te impulsa a escribir? Un poco dijiste, pero ¿qué haces cuando, te pregunto porque estoy en esa de no activar la escritura? Entonces, ¿cuál es tu estrategia para volver a escribir? Perdón, tengo el perro que se está rascando acá al lado. Está re insoportable. Estaba pensando, por ejemplo, en este tiempo, es como una idea de poder narrar la experiencia o cuando me doy cuenta que estoy un tiempo mirando y admirándome por algo o prestándole atención a eso que de pronto viene a representar algo que me saca de cierta rutina, más que todo laboral. Entonces, cuando digo, mira, estoy mirando hace un rato este gusanito o esto que está pasando, esta planta o este limonero, bueno, venía hacía un montón con un limonero y el otro día en la consigna de la Charis escribí sobre ese limonero. Que venía como Hay mucho de eso en la escritura de la Caro, ¿no? Como el divino detalle lacaniano, porque es como que el universo o la magia está frente a nosotros y no nos damos cuenta, porque es como un gran microscopio este libro y hay como una mirada que tiene que ver con el estilo de la poeta, ¿no? De poder encontrar la magia de lo cotidiano, de que está ahí. Hay poesía en todos lados, en donde estamos sentados, por ejemplo. Y eso para mí es muy enseñante de parte de la Caro como poeta, ¿no? Tengo el perro estornudando al lado. Voy a escribir algo sobre esta situación. sobre ese detalle, me encantó. Bueno, escuchando lo poeta que es Carla Isabel, bueno, les quiero presentar a su libro, que, bueno, ya capaz que lo conocen, pero El movimiento no es lo mío, es el primer libro de la Carly, que ahora esperamos que escribe el otro, ¿no? Ya estamos acá, sí, bueno, ¿cuándo sale el otro? Bueno, nada, eso, gracias Carly por estar a pesar del COVID, y bueno, por también haber participado en el libro de Carito. Gracias, te amamos. Gracias, Carly. Los amo. Perdón, Caro, si está un poco lenta, pero bueno, el bicho es medio raro, que por momentos estás bien y por momentos te tira abajo, es como muy geminiano, cambiante, cambiante, cambiante. Bueno, cuídate y que te recuperes pronto. ¿Cuánto te queda? Bueno, yo voy a poder abrazarlos a todos. Ay, Y no sí. los voy a contagiar. Bueno, está ahí Jerónimo Bernabé, que acaba de prender la cámara, nuestro flamante iniciador de este editorial del brote, que yo les quiero mostrar acá, el librísimo, el librazo, que ya está agotado. Yo me quedan dos nomás, no los voy a vender, los voy a guardar para el museo. Pájaro Niño. Pero, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, bueno, muchas gracias. Muchas gracias ahí por mostrar el libro. Bueno, Carito, qué decirte, qué alegría, qué felicidad, te quiero un montón.
¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Lo que sí no te creo que no vas a escribir otro libro de poesía. Seguro, seguro ahora vas a incursionar en la prosa y en los cuentos y la verdad me gusta porque siempre que nos introducís a un poema hay una historia entretejida y que se va discurriendo ahí como el agua, ¿viste? Y cuando leo los poemas tuyos también uno ya se apropia y de alguna manera te traslada a alguna historia. Y bueno, la pregunta va por este lado. A mi entender, no sé si a mi entender, pero creo que esto lo compartimos con muchos que hemos tenido la experiencia de escribir un libro y más que todo de poesía. Uno escribe de alguna manera su vida y trata en esas palabras, embellecerlas y llevarlas a un nivel de significados elevados, diríamos, ¿no? Hacer una historia bonita y demás. Pero también en el proceso de escritura hay un acto psicomágico, hay algo del compartir, del otro, de soltar, de liberar y demás. A mí me trajo experiencias muy gratas y muy bonitas y yo quería saber ahí que nos cuentes qué sucedió después de tener el libro en mano, qué sucedió con tus seres queridos, con tus allegados. Ay, sí, sí, ese proceso fue extraño en el sentido de que el libro en realidad se terminó a fines del 19 para presentarse en marzo del 2020, para imprimirse, y pandemia. Entonces, bueno, en ese marco pasó como un año, y bueno, si bien era algo que se hizo esperar, era un proyecto que se hizo esperar un montón, se pudo imprimir y se pudo presentar en un momento donde dentro de todo habían bajado las restricciones, entonces se pudo hacer la presentación en una plaza, lo cual fue maravilloso y fue un montón de gente muy querida, y fue mucho pánico también porque había un montón de gente, y tuvo como ahí un punto muy clave, muy bonito este 12 de febrero, con ese brote, digamos, con ese nacimiento. Y de ahí es como que dije, bueno, ¿cómo va a seguir esto? Porque ya está, ya fue la presentación, seguimos todo más o menos encerrado, y a la semana se dio una lectura que organizó Charis, entonces ahí se pudo seguir compartiendo la lectura, y en cierta forma me propuse, bueno, ante algunos comentarios y consultas sobre el libro, empecé a proponer entregarlo, y en esas entregas también pedirle a la gente que me haga una crítica o un comentario, que me diga algo, que me cuente algo sobre eso que le pasaba, y poder compartir. O sea, me encontré con mi profe del secundario mandándonos audios respecto a cuestiones que tenían que ver con la escritura, con por qué signo de pregunta acá y por qué exclamación no hay, y desde ese lugar, y también desde la cuestión del ser y de ella ver esa cara adolescente, quizás, bueno, como experiencias que surgen a posteriori del producto, ¿no? En cierta forma, y que también, bueno, o una amiga que hace mucho que no veía y se lo llevé, y después me dice, qué loco, porque te leo ahí, nunca habían leído a una poesía de Carito, entonces me dice, te conozco desde chica y veo que sos vos, pero con esas experiencias y cómo por ahí sí estás acentuando determinadas cosas que tienen que ver con vos en este momento. Así que proceso re bonito. Sumado a la previa de la presentación, que fue volver a encontrarnos con vos, con Ligero, con la Carly, con la Flor, pensar en esos años compartidos y en esos procesos y en esto que nacía. Así que increíble, la verdad es que muy lindo. Y hoy también. Bueno, yo tengo, mira, una historia para contarte, tengo un cuento para contarte. Alguien que pasaba por la plaza
se encontró ahí con la presentación de tu libro, que no tenía ni idea, se quedó para escuchar y compró el libro. Y bueno, es un bailarín del elenco estable del Teatro del Libertador. Y bueno, y ha posteado varias veces él bailando con versos de tus poemas, y bueno, después me contó de que quizás fue una de sus primeros acercamientos con la poesía y que le ha despertado un gran placer. Así que bueno, mira lo que hace la Carito. ¡Qué maravilloso! Sí, de hecho me había etiquetado y estuve conversando con él, y me encanta cómo entre danzas hay alguna frase re bonito, y aparte ver cómo el otro construye con imágenes también. Me puse en ese juego, entonces tengo amigas que agarran el gatito, porque hay un poema que habla un gatito, entonces por ahí surgen imágenes re bonitas, o de sobrines que hace mucho que no veo con el libro. Y me pasó una experiencia así de contacto, porque bueno, puedo contar un montón de amigas y familiares, porque bueno, obviamente todos aceptan el libro, pero de experiencias así más lejanas. Una amiga que vive en Belleville, pasó por la plaza, compró ese libro y se lo regaló a la abuela, y después me mandaba videos de la abuela leyendo los poemas. O sea, me pareció increíble eso. Muy bueno. Qué bonito todo eso. Bueno, y aprovecho para saludar, ya que estamos en familia, saludarte, Flor, que te extraño, bonita, te quiero, a la Charo hermosa, que nos rescata a los egresados ahí del brote, y que nos hace ahí un acompañamiento en este proceso de escritura, que como vos decías, Carito, escribí siempre con un otro, y bajo una consigna, una actividad, o siempre desde una mirada lúdica. A mí también me pasa lo mismo, ¿sí? Hice el taller con Flor, hice anteriormente con otros escritores, y uno necesita continuar, ¿viste? Y bueno, Charito ahí en la máquina de decir, y bueno, eso, nada. Y al resto de la familia del brote les quiero. Aprovecho el minuto de espacio. Me encanta el minuto de fama, que es cuando sube el rating, cuando aparece la bomba de Jerónimo Bernabé. Y Carlita, te amo, listo, chao, besos. Gracias, queridís. Yo también los extraño mucho y me emociona mucho escucharlos, sinceramente, porque las chicas estuvieron, cuando éramos muy poquitos, eran solo ellos 4, y ahora somos como más de 40 personas que semanalmente tienen los talleres. Entonces es como, realmente me emociona mucho de solamente, no sé, pensar toda la confianza y que depositaron ellos en este proyecto, y sobre todo la importancia y la seriedad con la que tomaban cada una de las cosas que hacíamos, ¿no? Porque si bien nos reíamos mucho, y ya el último año, bueno, ni hablar que las clases eran un momento de encuentro y distensión, siempre la distensión eran los primeros 20 minutos, y después era concentración absoluta, y bueno, y después de nuevo distensión, pero siempre, a pesar de ser muy, muy amigues ya, y poder compartir muchas experiencias, no solamente de la poesía, sino también de la vida, ellos demostraron un compromiso absoluto con la poesía y con el espacio. Así que bueno, mi agradecimiento nunca alcanzará y es infinito, y lo voy a decir en todas y cada uno de los eventos. Así que bueno, eso, muchas gracias a todos. Bueno, seguimos. A ver, ¿qué más hay ahí? Porque también está a ver, solamente Tomás, que fue como que se animó. Después está Lau, está la Eli, están ahí la Coti, que, o sea, no sé si sigue estando la Coti o está. Hola. Sí, y el momento de prender la cámara, que ustedes ya están más entrenadas, pueden hablar. Y después también aquellos que son nueves, y me encantaría también que hablen. A ver, Coti, ¿qué onda? Hola, Hola. Estamos de azul, estamos de azul. Estamos de azul, es verdad, muy bien. Hola a todos, ¿cómo andan?
Carito, Hola, hermoso el ¿cómo libro. estás? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Todo bien, Bueno, me alegra. Hermoso el genial. libro, me re gustó. No lo tengo todavía, leí un par de poemas, ya lo voy a tener conmigo. Pero lo que leí me gustó mucho, las imágenes que usás. Creo que a lo largo del texto se mantiene como lineal esto del renacer, esa búsqueda, como el volver para vivir, sentir, no sé, surgir como que de lo hondo hasta salir a flote. Eso. Me da la sensación de que estando sumergida, cada brazada es como un estirón y a medida que va subiendo es como un rayo de luz como invitando a la superficie y como a ese renacimiento, por así decirlo. No sé, me parece que también es súper necesario el habitar el fondo, como indagar ahí en lo oscuro y creo que liberar en esa enseñanza y librarse como para una nueva zambullida, eso de ir y volver, salir y entrar, y no sé, me gustó mucho, te felicito. Muchas gracias, Coti. A colación de ese punto por ahí que mencionaba y que Sí. voy reforzando y que también un poco a posteriori se va reforzando, el otro día, bueno, Meli, una de las amigas con la que vivo, me dice que, ay, estuve escuchando sobre el horóscopo y sos muy Escorpio, quiero compartir esto, y justo escuchaba sobre que Escorpio es agua y es agua pantano, y es agua intensidad, que viene al fondo y viene para arriba, y sí, me parece que eso también atraviesa mucho el poemario, porque tiene que ver bastante conmigo. Sí, re. Y con esa intensidad y ese extremo también, ¿no? Que por ahí, bueno, agota, pero es como el movimiento que da la corriente, que lleva una. Bueno, te agradezco mucho por... No, por favor, muy lindo. Sí, Río el agua en el pantano. Eso no había salido. La Coti es del taller tercero, no se presentó, nadie se presenta. No me presento, perdón. No importa. Y la jodemos porque ella es muy buena haciendo contratapas, es decir, diciendo cosas hermosas de las cosas que escucha, ¿no? Así que, bueno, gracias, Coti, porque está buenísimo lo que dijiste. Y lo del pantano no lo habíamos visto, y está espectacular esto que salió también, ¿no? Porque, digo, uno cuando piensa en el agua, a veces piensa en el agua cristalina, qué sé yo, nada que ver con el agua que tomamos, ¿no? Pero, digamos, uno tiene como una visión del agua, y de pronto también esa liquidez, digamos, tiene distintos tonos, ¿no? Sí. Espectacular. Muy Gracias, lindo, Coti. felicitaciones, Gracias por Cari. estar acá. No, de nada, a ustedes. Saludos. Gracias. Bueno, ¿qué más hay de este lado, que es el mismo lado, por suerte? Por suerte estamos todos del mismo lado. Yo siempre digo que algo lindo del brote es que todas las personas que estamos acá somos del bien, ¿viste? Vos decís, Gente del bien. quiero una amiga, quiero machear. Bueno, primero fíjate si hay acá, ¿viste? Así que bueno, nada, me encanta coordinar. Gracias por darme la posibilidad de coordinar este espacio y de conocer también a gente que es muy hermosa, muy zarpada, y que para mí también queda para siempre, ¿no? A ver, los chiques de primer año, ¿qué onda? ¿Qué tienen para decir? ¿Cómo están? ¿Qué sienten? Ahí veo que está Mer, que está Frank, que está Juli, que está... Bueno, Ren también está... Sí, hablando de eso, yo tengo alguna cosa que me Bienvenido. gustaría decir. Ahí veo si me ve bien la cámara. Bien. ¿Cómo van? Hola. Buenas noches. Yo soy Franco. Bueno, sí, empecé lo que sería el taller de primer año, hace un mes nomás. Y nada, bueno, no conocí el libro, no lo tengo todavía, pude leer los poemas que nos pasó Flor. Y hermosos, o sea, en un sentido, a nivel sensorial en el cuerpo, y hacerme las imágenes y verlas y sentirlas,
Y eso de sentir en el cuerpo y ver el cuerpo como también como esta masa de agua y esto que también nos conecta y que está relacionado, es como, la verdad, muy loco para mí, haberlo visto por ese lado también, y te agradezco muchísimo por toda la explicación que vos diste en un principio, que me ayudó mucho también a poder entenderte y fue algo muy, muy lindo. Mi duda más que nada, en realidad, en cuanto a vos como escritora, la verdad que con todo lo que he escuchado realmente ha sido muy enriquecedor y me alegra mucho haber podido participar de acá. Por ahí tengo algunas más dudas de tu parte más como lectora, como qué has leído a lo largo de tu vida, que te ha dejado como una marca, qué autor te dejó, no sé, alguna herramienta o algo que hayas visto a lo largo nada, ese proceso como lectora que sientas que puedas rescatar. Sí, como lectora, como devoro libros, no los leo. O sea, tengo una cuestión bastante obse y continua con la lectura. De hecho, lo único que tengo son libros. Es muy gracioso porque en mi habitación solamente hay libros. Y también tuve épocas que cuando estaba estudiando, que por ahí necesitaba leer algo que me desenfoque y leía más policial, ficción, novelas, y los últimos años fue cuando me fui incursionando más en la lectura de la poesía, y sobre todo de cuentos y novelas, si se quiere, de escritores argentinos. Como que los últimos años estuvieron enfocados ahí, y desde Cortázar, Borges, Roberto Alt, hasta la cotidianidad de hoy, que los escritores de ahora, como Federico Falco, Samantha Schweblin, son, sí, por ahí, por ese lado, Lamberti, son por ahí lo que voy en este tiempo pensando. Sí, igual en la pandemia es como que ya perdí la cuenta porque tuve épocas de leer muchísimas horas por día y devorar, y capaz que era como el lugar, el espacio para salirse, ¿no?, del encierro, y no sé con qué nivel por ahí de implicancia o de disfrute, sino como había que meterse en algún lado, y bueno, siempre elijo los libros. Y respecto a, por ahí, escritores que me han atravesado y que me han gustado mucho, de poetas, empecé leyendo, el primer poema que leí, que dije, mira, me puede interesar, me habían regalado cuando era chica un libro de poesía de Machado y uno de Neruda, una madrina, y nunca les di bola o los leía y no entendía para dónde iban. Y leí un poema hace 6 años, por ahí, de Vicente Luis, que se llama Llueve, y me gustó un montón, y después de ahí empecé a leer a Vicente Luis, y de ahí empecé a ampliar un poco, digamos, la búsqueda de poesía, y en realidad hay un detalle que les quiero compartir, que para mí es muy importante, que la primera función que tuvo la poesía para mí fue de conexión en la distancia a través de recitarla, porque un amigo se había ido a vivir a otro lado, y como me cuesta comunicarme virtualmente, como pierdo contacto directamente, o me cuesta comunicarme a través de audio, y es más hace varios años, ahora ya está instalado. Y entonces leía poemas de Neruda, de Benedetti, los aprendía y los recitaba. Y en una oportunidad, preparando eso que habíamos planeado hacer con mi amigo, me puso a recitar un poema en el Parque de la Intendencia, que fue el lugar donde después presenté el libro. Ahí sentada, ahí en un banco, pasaban una pareja y dice, disculpe, ella está practicando poema, ¿le puede recitar uno? Y quedé ahí, bueno, se los recité, pero fue como un juego. Y bueno, cuando empecé el taller de la flor, ahí conocí un montón de escritores que me gustaron, entre ellos Maya Morzano, por eso como que fue maravilloso que ella pueda hacer el prólogo del libro. Y gracias, Caro, la verdad, muy lindo poder conocerte mejor. Besos. Gracias, Franco. Qué hermosa esta historia que contás, Carita, no la sabía, la de... Re loco eso, re loco eso. Mirá, Me acordé después de la presentación de ese detalle, que como el recorrido primero fue leyendo y recitando, y después viendo qué podía escribir así
en relación, y bueno, después. Me encanta, me encanta. Me parece fantástica. No sé. Está pasando el tren. Sí, sí, escuché el bebé. Bueno, a ver, no sé, Lau, Ren, que están ahí. Nacho, que lo vi que se conectó. ¿Quién más? ¿Quiere preguntar algo? Lau, ahí está. Hola, Hola, todos. Hola, Carito. hola Lau, ¿cómo estás? Bien, bueno, primero, gracias por compartir cómo fue tu proceso bueno, de crear este libro tan hermoso. No tengo en realidad preguntas porque, no sé, contaste un montón de cosas, me parece que eh, re lindas de conocer, pero sí, bueno, compartirte que tus poemas mientras los leí tuve como una sensación de deslizarme, como de algo que iba sucediendo o apareciendo como de una manera suave. Eso me pasó, y como también como un recordatorio o algo, o una advertencia de cierta manera de lo importante de prestar atención a esas imágenes, a esos colores, a todo eso que aparece todo el tiempo, digamos, al frente nuestro, digamos. Eso, nada más. No tengo preguntas, no se me ocurre ninguna pregunta para hacer. Gracias. Bueno, qué genial, Lau. Gracias por sí, en cierta forma es un modo de, bueno, miremos el detalle que también sucede en esta maraña de la rutina que por ahí nos lleva puestos, ¿no? Frenemos un ratito y miremos qué está sucediendo alrededor. Gracias. Gracias, Lau, por compartir también tu lectura. Y por mostrarnos a tu gatita, que es tan linda, es preciosa. Si algún día tengo otro gato, me gustaría que sea de ese tipo, que es el que tiene los tres colores, esos maravillosos, el blanco, el negrito y el marrón. La amo. Hermosa esa gata. Yo que la he visto en vivo, les digo, es un espectáculo. Bueno, ¿qué más? Vamos antes de cerrar, a ver, ¿quién? Anímense, Eli, ahí vi que se sumó después, que está ahí desde San Luis, Mer, que está desde Rosario. Tenemos visitantes federales, nacionales, amiga. No es solamente la Eli, que también ahí está desde el principio. ¿Quién se anima? ¿Algo? ¿Una impresión? Bueno, hola, soy Ren. ¿Cómo estás? Bien. Eh, yo quería, o sea, preguntarte más que nada, que, o sea, que es siempre la pregunta que siempre hago porque es como lo que más me da curiosidad, que es que... Ah, perdón. ¿Se cortó? Y Hola. Ren tiene un internet que anda mal, así que vamos a intentar identificarlo. Vamos a intentarlo, dale. Decirte que estos poemas son geniales, o sea, los estuve leyendo, o sea, los había pasado en el... Bueno, dijo que son geniales, que los estuvo leyendo, yo les traduzco. Y ¿estás allí, Ren? Vámonos. No. Sí estoy, pero no sé si se me oye. Ahora sí. No. Intenté. Ahora está silenciado. Ren, estás con el micrófono apagado ahora. Siempre tenemos este problema con el internet, pero bueno, a ver, escucha, si querés escribirnos, yo te leo lo que vos escribas, porque quiero mucho que participes. Ay, sí, lo puedes escribir en el chat. Claro, lo puedo escribir en el chat y ahí yo le leo. Igual
Bueno, qué pena que no anda. Ayer le dice que está de oyente porque no sé dónde anda. Está en la calle, ay, amo a la gente que nos escucha en la calle. Gente que va caminando y va metida en el Meet. ¿Qué más está ahí? A ver, Eli, ¿estás ahí? ¿O estás tímida, Eli, Mer? Ve que el único que se animó fue ahí Franco. Bueno, están silenciadas. Sí, capaz que no están, capaz que están cocinando. No sé. Juli, ¿qué onda? Juli, ¿estás por ahí? Mientras le voy contando a los chicos, a los viejos ya, y a la Carito también, que la gente que empezó el primer año no saben lo afiladísimos que están. ¿Qué dice la Eli? Un ataque de alergia. A ver. Que no para de estornudar. Chao, Charis. Chao, Charo. Gracias por estar. Gracias, un besito. Bueno, ahí dicen que le encantó la charla. Bueno, entonces, pregunto, ¿hay alguna pregunta más? ¿Hay alguien más que quiera participar? Ren, ¿qué dice Ren? A ver, leo yo. Dale. ¿Qué dice? Estuve leyendo tus poemas, me parecieron increíbles. Y la pregunta era, hay una pregunta. Si hubo un momento en el que vos sentiste que el poemario estaba listo. Esto está bueno porque Ren está también en la última etapa, está en tercero, están como con ese mambo de, bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Cuándo termino? ¿Cuándo está bien? ¿Cuándo hay que darle más? Bueno, si hubo un momento en el que vos sentiste que el poemario estaba listo, tipo un momento en el que sentiste que ya estaba listo y te convencía. Esta es una buena pregunta. ¿Cuándo se termina un poemario? No, nunca sentí que esté listo. Jorge dice que el único modo de dejar de corregir es cuando se imprime. De hecho, cuando ya estaba entregado y decía, y no, hay que soltarlo. Sí, por ahí respecto a determinada selección y elección de poemas y correcciones y limpiezas y resignificaciones de algunos puntos, por ahí imágenes, sobre todo, tuvo su momento de decir, bueno, esto va a ser y ya está, queda, lo suelto. Pero siempre quedan cosas de decir, ay, hubiese hecho esto, hubiese hecho, va a suceder, hay que soltarlo de una vez. Bueno, eso. Bueno, bien. Ahí quiero saber si hay alguien más que se quedó con ganas de preguntar. ¿Hay alguien que vieron que hay que rogarles a alguno? A ver, ¿quieren? Últimos momentos. Dice que tu libro es increíble. Ren, yo tengo tus haikus del primer nivel que nos habíamos intercambiado a fin de año en el primer nivel. Pues fuimos compañeros la misma etapa, ¿no? Desde primero, me parece. Pasa que Ren no estaba virtual. No, Ren estaba individual. Ren venía solo a casa, un privilegiado. Y bueno, y el año pasado decidió sumarse a un grupo. Y ahí empezó en segundo, pues ya tenía, digamos, varios años hechos conmigo. Entonces empezó en segundo con los chiques. Que, bueno, acá hay varios. Está Coti, está el Nacho, está la Jimena Vero, la Lau, todo ese grupo. Fieles ahí, me encanta. Y bueno, y se incorporó muy bien. Claro, es su héroe, o sea, imagínense. Así que bueno, así lo tenemos. Así lo tenemos a Ren. Grosso. Sí, terrible. Nuestro referente, dice Nacho. ¿Qué onda, Nacho? ¿Cómo estás, Nacho? Te extraño. Ahora vuelve en mayo, Nacho.
¿Querés contar algo, decir algo? Gracias por venir, gracias por estar acá presente en esta charla. Bueno, también gracias, Ren, por participar. Bueno, gracias a todos. No sé, ¿alguien quiere decir algo más? Ah, cocinando. Me encanta que estamos como en las otras actividades. Perfecto, yo me bajé un medio vino, no sé ustedes. Ya son las 9:30. Bueno, hermoso viernes. Gracias Ignacio. Nachito, bueno, última oportunidad. ¿Alguien más quiere preguntar algo, decir algo, expresar algo que sintió? Este es el momento. Claro que hay morocho. Ay, los mensajes ahí de... Bueno. Entonces, Caro, te voy a pedir que elijas algún poema para cerrar este hermoso momento, este hermoso viernes. Antes, yo quiero, bueno, agradecerte a vos, Carito, ante todo mucho por la confianza absoluta. Como bien decía Carito antes de las presentaciones oficiales que hacemos para todo el mundo, nosotros siempre hacemos como una cosa íntima en donde, bueno, nos encontramos con quienes fueron parte de ese libro, de ese acontecimiento increíble que después va a ser librado al mundo y que, bueno, ya vamos a perder el absoluto control por eso que va a estar pasando ahí, ahora y por mucho tiempo más, Caro. Vos, escribir un libro es una experiencia para toda la vida, uno nunca se va a poder imaginar hasta qué punto ahí alguna vez le va a escribir y le va a decir, ay, me encontré con tu libro en tal lado, en una biblioteca, en un hostel, en la casa de una amiga. Es una experiencia que queda para siempre. Por eso yo siempre digo que la experiencia, además del primer libro, es absolutamente inigualable y bueno, y a mí me encanta que se pueda vivir con mucho amor. Y entonces, antes de esa experiencia de presentar el libro para todos, nos juntamos íntimamente en la terraza de Jero, de hecho, que puso su casita, y ahí yo le contaba a la Caro que, bueno, cada uno escribió algo para ella y lo que yo escribí tenía que ver con algo que ella alguna vez me dijo en unas escaleras de madera de la casona municipal que nunca voy a olvidar y que es como esa importancia que le damos y que compartimos frente a la poesía y el lugar central que ocupa en nuestra vida y la seriedad que eso conlleva, porque es algo que es indefectiblemente parte de nuestra subjetividad, de nuestro recorrido en este camino, que elegimos que sea parte. Así que bueno, agradecerte muchísimo, Caro, por esas palabras, por esa confianza expresada en palabras y en actos siempre. Así que bueno, para mí es un placer este íntimo, es casi un regalo que nos da en este viernes a la noche. Así que bueno, muchas gracias por esto, Caro, te quiero mucho. Gracias a vos, Flor. Este libro es parte del brote. Es parte de ese proceso, es parte de Flor, de Jero, de Carla, de Vero, de cada uno de los compañeros con los que se fue gestando, y también creo que nació como parte de ese lugar que no sé si en otro contexto y en otra situación hubiera sucedido. Entonces, bueno, son partes fundamentales, un libro comunitario. Y bueno, no hubiese sido posible sin la Flor maestra. Una parte fundamental. Voy a leer para terminar y aprovechando también el momento, les voy a tirar un chivo, que es que tengo esta gatita que encontré la semana pasada y está buscando dueños, así que, bueno, estoy acá en Barrio Pueyrredón, es una copada y está perdida, estamos dando alojamiento. Así que si saben de alguien que la haya perdido o algo, acá está la gatita. Y bueno, quería leer que habla un gatito. Vos pensás que yo solo miro el tronco del árbol. Estoy parado inmóvil frente al paraíso.
que para vos es un árbol. Contemplo por sus costados los primeros rayos naranjas que asoman, dejando ver las luces del nuevo día, entre las nubes violetas del verano. El sol naciendo al frente achina mis ojos, y me cuesta subir la vista hacia el cielo, contemplar por sus costados una libertad para moverme en las tejas herrumbradas o en el desnivel de los techos. Y te miro y pienso en vos, tu finitud al transitar el cemento arrutinado. Yo puedo trepar por sobre tus imposibilidades, llegar hasta la copa y saltar. Gracias. Gracias, gracias. Gracias a vos y gracias a todos los que participaron este viernes a la noche, que preguntaron, que se involucraron, que, bueno, leyeron el material. Muchísimas gracias. Esto para nosotros es muy, muy importante, como saben. Así que gracias también por entender eso. Y bueno, que tengan un hermoso fin de semana. Gracias, Carito. Besos. Bueno, gracias por compartir. La extraño mucho. Y ojalá que esa gatita encuentre hogar, es hermosa. Es una grosa además, pero ya tenemos 2, y 2 perros, es mucho. Tiene mucho ahí, pero es impresionante. Es muy copada, mucho más copada que los nuestros en realidad. Pero bueno, debe tener dueño, estamos publicándolo, pero por ahora no hay novedades. Bueno, ojalá encuentre hogar. Bueno, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que estuvieron aquí participando. Abrazo enorme para todos. Y bueno, nos vemos la semana que viene en los talleres y Carita, ojalá que nos veamos muy, muy pronto. Gracias, Flor. Gracias, Flor, por este momento. Estuvo hermoso. Lo disfruté un montón. Me alegra mucho. Chao, chao.